Bienvenidos todos a una nueva edición de Calidad Agrícola, el programa que acompaña al agricultor en sus experiencias de trabajo para presentarles a Paraguay y al mundo. Y también Calidad Agrícola está acompañando los eventos más importantes que reúnen a los trabajadores del campo y definitivamente uno de ellos es el Rally de la Soja, segunda edición ya que se realizó en este año 2023 en nuestro suelo chaqueño. Estuvimos acompañando dos jornadas en las que tuvieron la oportunidad los productores de intercambiar experiencias y estar escuchando las sugerencias inclusive de participantes internacionales. Empezamos este capítulo de Calidad Agrícola siguiendo el Rally de la Soja. Viajamos más de 500 kilómetros hasta el distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, para acompañar un recorrido por campos agrícolas del Chaco paraguayo. Proyectos inicialmente ganaderos que fueron convirtiéndose en espacios productivos para la agricultura para proteger el suelo chaqueño. Pero la tierra en nuestra desafiante región occidental ha generado un gran sacrificio para los trabajadores del campo y por eso el intercambio de conocimientos se hizo fundamental para mejorar la condición de vida de cada uno de ellos y aumentar la producción de alimentos, optimizando toda la cadena productiva. Sobre esto habló Luis Cubilla en representación de la organización del Rally de la Soja, a cargo de Capeco, evento que en su segunda edición ofreció un recorrido por 3 estancias: Palmeiras, Nodora y Yerobiá. Hay condiciones principalmente climáticas que condicionan absolutamente los negocios que estamos tratando de desarrollarlos. Pero este año fue un año de recomposición, felizmente para el Chaco, un año donde el clima fue bastante benigno y bastante favorable. Vamos a ver entre las parcelas que vamos a recorrer hoy, vamos a ver muchos manejos diferenciados. Mañana vamos a ver otras empresas nuevas que están. Hay una empresa nueva que está iniciándose, a pesar que en agricultura, me refiero nuevo a agricultura, una empresa ganadera de muchos años, pero que está iniciándose, y eso es muy importante, sobre todo para esos colegas que conozco a varios que están acá, que vienen de otros lados del Chaco para conocer un poco cómo es el manejo inicial de los campos para poder entrar en la agricultura empresarial. Y en muchos casos la agricultura es necesaria para poder apoyar a la actividad ganadera, principalmente, ¿verdad? Para los ganaderos que tienen muchos campos por estas zonas. Muy bien, agradezco. Para finalizar mi conversación con ustedes, tengo que agradecer a la directiva de Capeco por el apoyo permanente que va a hacer. Este es nuestro segundo año. Esperemos que el próximo año también sigamos. Desde luego que vamos a cambiar de lugar, ya vamos a ir, no sabemos si vamos a ir hacia la patria. Hacia la patria hay mucha gente que está trabajando inclusive con metodologías de riego, que son una metodología que tenemos que ya mirar con mucha atención. Hay productores que me están pidiendo también llevar a la zona de Agua Dulce al rally. En Agua Dulce también se está manejando algunas actividades agrícolas muy importantes, de manera que vamos a ir cambiando año a año. Vamos a buscar justamente llevar informaciones, recoger informaciones como lo vamos a hacer hoy. Agradezco profundamente a los colaboradores nuestros de este año, como que es la APAX, la Asociación de Productores de Agropecuarios para un Chaco Sustentable, como habíamos dicho, por su amabilidad y por su afabilidad para poder recibirnos en su campo acá, en caso del presidente de esta asociación, el ingeniero Paceri. Y también, por supuesto, a los de mañana, a la estancia Nodora y a los técnicos y directivos de la estancia Yerobiá, que es de la empresa Carlos Casao. Muchas gracias a ellos y que ese tipo de cosas se vaya fortaleciendo para que en los años siguientes podamos tener
más éxitos y más conocimientos repartidos. Vamos a repartir nuestro conocimiento entre la gente que quiera aceptar eso. Eso es lo más importante para nosotros. En esta ocasión colaboró especialmente la Asociación de Productores para un Chaco Sustentable, representada por su presidente Carlos Passerí, al inicio del rally. Y también desde la PAX, ¿no es cierto?, que nos permitió Capeco acompañarlos en esta coorganización. Ustedes no vinieron a escucharnos a nosotros, vinieron a ver el campo, así que les pido solamente desde el área de nuestra de seguridad que nos cuidemos, que andemos despacio, que nos separemos bien en cuanto a las distancias de los vehículos. Bueno, yo creo que es mejor que arranquemos y que todo lo que haya que preguntar y responder de nuestra parte lo podamos hacer en el campo. Bienvenidos nuevamente y a iniciar nuestra recorrida. Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Leticia Torres, directora de Planificación, acompañó el Rally de la Soja y aprovechó la ocasión para invitar a los participantes a fortalecer esta iniciativa y a replicarla. A otro rally y volver a encontrarnos entre todos. Éxitos y felicitaciones más y agradecer a los dueños de casa, no solamente de este predio, sino también el día de ayer, que fue excelente la jornada, y muy agradecida como profesional por compartir con ustedes estos 2 días de jornada. Muchas gracias. El rally se realizó con el gran desafío de apostar por el conocimiento, pero también con el polvo de trayectos que sin guía adecuada no permitían llegar con seguridad. Casi todos ya sabemos cómo vamos a manejarnos en el desarrollo de este rally, de este segundo día de rally. Es muy importante que manejemos con cuidado, con prudencia, y por ahí si tenemos lugares de polvareda, con mucho más prudencia, que no nos ocurra lo que nos ocurrió el año pasado. Pero eso con seguridad que no va a pasar. Bien, bueno, solo para rememorar, en la página 18 tenemos todo lo referente a lo que es acá de la estancia Carlos Casado. Y también les quería avisar que el día de hoy vamos a poder hacer más preguntas en el campo, porque tenemos 5 paradas y luego volvemos acá para tener la charla con Sonia y también momento de preguntas. Así que vamos a estar un poquito más tranquilos. La largada se realizó en la estancia Palmeiras y tras algunas indicaciones logísticas inició la gran travesía por los polvorientos caminos chaqueños. Cada estancia presentó primeramente su historial, el inicio de la apuesta por la agricultura y su evolución, las victorias que cuentan cada parcela, también las pérdidas sufridas por el proceso y la inspiración para la elección de cada variedad y cada elemento en el proceso productivo. El punto de partida fue Palmeiras, donde Carlos Passerí, quien además de ser presidente de APAX, es también gerente del emprendimiento agropecuario, presentó el trabajo agrícola que lleva adelante con sus compañeros. Gente de Salta y del Chaco argentino, Santiago del Estero, que venían haciendo maíces tropicales por templados durante todos los años que llevaba la agricultura en esa zona. Venían logrando rendimientos de 4.500, 5.000 kilos, no podían pasar esos rindes. Entonces empezaron, junto con el INTA, se empezó a investigar nuevos híbridos, y entre esos híbridos se incluyeron híbridos del sur, híbridos templados. Y los resultados de esa investigación concluyó de que los maíces templados tenían un muy buen comportamiento en el norte argentino. A partir de ahí, prácticamente se dejaron de sembrar las cruzas
y hace aproximadamente 7, 8 años que se vienen sembrando maíces templados con rendimientos muy por encima de lo que se venía logrando con las cruzas. Y cuando hablo de muy por encima, estamos hablando de 7, 8, 9 mil kilos de rendimiento por hectárea. Eso hizo que nosotros empezáramos a preocuparnos por incorporar esa genética. Lamentablemente hoy solo tenemos muy pocos híbridos registrados, híbridos templados, y la idea era no perder este año y probar en este caso con 2 híbridos de Corteva, de la genética Brevan, y un híbrido que se llama Celeron, de genética Syngenta. Lamentablemente no vamos a ver el Celeron, pero por motivos de sequía tuvimos que sembrarlo, de sequía en la segunda quincena de enero tuvimos que sembrarlo tarde. Entonces quisimos mostrar esto que ya tiene una fecha de siembra, digamos, dentro de la ventana ideal. La idea con esto es ver si realmente hay diferencias en estos ambientes, ¿no es cierto? Creemos que sí. El híbrido que es tropical por templado que está enfrente es un híbrido de Pioneer, el 3707. ¿Sí? 3707, que en Brasil es considerado uno de los mejores híbridos de maíz, así que realmente está compitiendo contra una muy buena cruza, ¿no es cierto? En la misma jornada, el rally de la soja llegó hasta Nodora, cuyas parcelas fueron presentadas por el ingeniero agrónomo Federico Hellman. Bueno, esta es nuestra primera parada de maíz. Es el material que plantamos acá, es un Decal 7910 en fecha el 16 de febrero. Un poco para entrar en contexto de qué fue lo que pasó acá, por qué sembramos en esta fecha. Nosotros, a medida que se fue dando la campaña, dentro de nuestra planificación estaba pensado un poco, estábamos planificados a arrancar el 20 de diciembre para terminar de acuerdo a nuestra capacidad operativa a finales de enero. Ahora, eso es lo que uno siempre planifica, por lo menos con cierta anterioridad, pero bueno, hay una variable que nosotros nos controlamos que finalmente te define qué es lo que termina pasando, ¿ok? Dentro de algo que yo considero clave, que es parte un poco de lo que nos garantiza cierta estabilidad en la producción, o por lo menos dentro de un tiempo de año, buscaba estar lo más próximo a un 50% de agua útil en el perfil para arrancar por lo menos el grueso de la siembra. Dentro de una ventana de siembra que lo venimos manejando de la quincena de diciembre a finales de enero, es donde siempre históricamente se nos dieron los mejores rendimientos. Entonces, ¿por qué llegamos a esta fecha? Porque esta es una de las primeras parcelas que sembramos. Esta en realidad esta es la con la que cerramos la siembra, pero con los maíces fue con lo que arrancamos, porque no lográbamos, primeramente eran parcelas que están en inicio de desarrollo de maduración, como anteriormente lo dijo Norman. Esto eran pasturas que se transformó a agricultura, tuvo los primeros 2 años con un buen resultado y luego 3 años consecutivos de malos resultados, en donde pueden ver, por ejemplo, en la campaña anterior, el antecesor de este cultivo, una soja que no se cosechó, que no valió ni siquiera la pena como pagar el costo de pasar la cosechadora. Entonces, con esa realidad y con esa cantidad de materia seca por hectárea, imagínense con eso venir a hacer un planteo de maíz. Entonces, ¿qué era lo que buscamos? Bueno, para tratar de pasar los periodos críticos de la mejor manera posible con la mayor cantidad de reserva, entonces que buscamos aproximarnos al 50%. Es por eso que principios de enero, mediados de enero, no estábamos todavía, sumado a los problemas de infiltración que teníamos debido a la al bajo porcentaje de cobertura o desarrollo de maduración de suelo.
El final del recorrido en Nodora fue celebrado con un menú preparado para apreciar la producción de la finca. La tercera parada fue en la estancia Yerovia, donde se presentaron varias parcelas de producción. Esta es la parcela C18, este es un material Monzoy 6210, que fue sembrado el 2 de febrero y tiene un antecesor de soja. Y acá hicimos la mitad de la parcela con totalmente producto biológico, casi total del producto biológico, porque fue químico para lo que es para chincha, y después todo totalmente biológico. Y pudimos observar y da el mismo resultado, las condiciones de las plantas, todo iguales. Y acá, antes de la siembra, tuvimos un perfil de 1,50 m de perfil. Tuvimos buen perfil por la buena lluvia antes de la siembra. Y también tuvimos 2 aplicaciones fungicidas de virulina más triazoles, esas 2 aplicaciones. Y esperamos acá un rendimiento de 3.200 según la estimación. Yo calculo que va a estar por ahí porque está linda la parcela. Y esos son de esta parcela que recibió 305 milímetros de lluvia. El total del campo es 637 milímetros de lluvia todo de diciembre hasta la fecha. Se estima que en el Chaco paraguayo se sembró una superficie de 67.347 hectáreas de soja con un rendimiento promedio de 952 kilos por hectárea, y gran parte del recorrido del productor chaqueño por alcanzar estos números se pudieron ver y analizar durante el Rally de la Soja. Los peladares fueron un tema recurrente en el recorrido del Rally de la Soja, generando una activa participación de productores paraguayos y extranjeros que estuvieron presentes en el desafío del Chaco paraguayo por conocer la producción agrícola. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una parcela como esta, que está en un proceso de maduración, que pueden ver en el lugar donde ustedes están parados que hay un grave problema de erosión hídrica? Eso es parte que yo por lo menos considero por el cual se forman los peladares. ¿Qué fue lo que hicimos en esta parcela para por lo menos en este sector lograr cierta logro en nacimientos? También en el próximo punto en la siguiente parada lo vamos a discutir también. Hicimos una pasada de rolo airador del 100% de la parcela. ¿Qué fue lo que buscábamos con eso? ¿Cuál era nuestro objetivo? O sea, si bien pregonamos la siembra directa, es como yo no discutiría más la necesidad de hacer siembra directa, sino cómo mejorar ese sistema de siembra directa. Era una parcela que no queríamos hacer rastra, por lo menos yo me puse bastante, o sea, no es algo que siempre se debate si es volver a empezar de cero la parcela o no. Bueno, hicimos ese manejo de rolo airador después de las primeras lluvias con cierta cantidad de humedad relativamente. Fue una lluvia creo que de 30 milímetros si no me equivoco. Entonces, ¿qué fue lo que buscamos? Generamos como que pequeños pocitos que de alguna manera en la próxima lluvia generó como que una infiltración forzada en ese perfil del suelo. Okay, ¿qué fue lo que nosotros vinimos a ver posterior a esa pasada de rolo airador? Bueno, encontramos que en donde se formó el pequeño pozo veíamos mayor contenido de humedad versus la parte donde no agarró la cuchillita, que era un clásico peladar que no tenía absolutamente nada de agua. El peladar es un problema que se ve no solo en los granos, también afecta el cultivo de pasturas, y en la estancia Nodora dieron ejemplo de ello en una parcela de Gatón Panic. Mucha de esa semilla en el suelo descubierto en el peladar tuvimos el mismo problema que tenemos con la erosión hídrica. Toda esa semilla se fue a terminar en la esquina del peladar o en algún bajo que esté por ahí.
Recorriendo por acá encontramos en un bajo que nos nació, pero de punta a punta, todo lo que nosotros queríamos, pero no en el Peladar, que es donde realmente nosotros buscamos resolver el problema. O sea, donde ya tenemos resuelto, que es un área donde tenemos ya cierta cobertura, lo estamos mejorando, perfecto, se genera un excelente desarrollo, pero haciendo una simple recorrida de camioneta con dron, con imagen satelital, estamos hablando de que parcela que tiene por lo menos un 30% de peladar, de suelo. Entonces fue ahí que toda esa semilla en parte lo perdimos, en parte se fue. Y bueno, con el equipo de la estancia, no hicimos la consulta, estamos dentro de nuestro objetivo, estamos satisfechos con esto, no realmente, ¿verdad? Porque en muchos lugares teníamos un problema de nacimiento, empezó a venir maleza, no estamos logrando mejorar el ambiente. Los trabajadores del Chaco se apoyan mutuamente y se sirven de las experiencias diarias de sus colegas. Así lo expresaron desde Puerto Casado S.A. en sus parcelas de soja. Entonces lo que queremos es hacer trabajos también direccionados, como un subsolado, una incorporación de materia orgánica, de estiércol. Surgieron la idea de poner, por ejemplo, fardos en esos lugares, ¿verdad? Generar cobertura, tratar de de sembrar algo, de que tengamos unas raíces en esos lugares, es lo que queremos hacer, ¿verdad? Creemos que podríamos hacer, ¿verdad? Yo acompañé bastante lo que es las nuevas formaciones de palmeiras y vemos que el entrar con cobertura en el primer año estructura muchísimo el suelo, ¿verdad? Yo creo que esas prácticas no se hicieron al principio acá en Yerovia. La cigarrita fue otro de los problemas comunes en los campos que apostaron por rotación de soja con maíz, todos ellos trabajando con el sistema de siembra directa. Estos maíces tienen problemas de cigarrita, no son ni tolerantes ni resistentes, son susceptibles, hay que controlarlos y bastante, pero pensamos que con un buen manejo los rendimientos de estos maíces van a ser en los niveles que esperamos, y esto de alguna manera también va a revolucionar el Chaco, porque los rendimientos de maíz van a ser mucho más altos de lo que estamos logrando actualmente. Hay que tener en cuenta el manejo, que es uno de ellos que ya es un problema también en el Chaco, que es la cigarrita. Es muy susceptible. Nosotros hicimos más tratamientos a estos híbridos, pero de igual forma se ve el efecto, ¿verdad? Entonces, si el día de mañana tenemos como objetivo, hay que tener en cuenta ese manejo, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta también el manejo de oruga de la espiga, porque todos los que son vícteras PT4 tienen problemas, entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Plagas y enfermedades no son ajenas al terreno chaqueño, que no tiene como única herramienta la rotación de cultivos. Y la entresafra que hicieron, por decir, en el periodo que quedó en barbecho, ¿plantaron algo o dejaron nomás la idea era de soja ahí? La idea era de sembrar cobertura de invierno, pero nos acompañó el año pasado y fue por eso es soja sobre soja, porque siempre hacemos cobertura si hay condiciones de cultivo de invierno, tanto trigo, triticales, centeno. Cada experiencia compartida en el Rally de la Soja 2023 coincidió en que todo el trabajo realizado en el Chaco paraguayo requirió una gran inversión de tiempo, recursos financieros y técnicos. Los 3 destinos visitados destacaron que existe una apuesta fuerte y paciente por priorizar la sostenibilidad antes que un rápido retorno económico.
Uno de los momentos más esperados en el rally fue la visita a la Calicata, ya que se trata de una experiencia en la que se puede conocer el suelo chaqueño desde dentro y con sus características propias. Yeroviá fue la estación en la que se presentó la oportunidad de aprender mirando y de un experimento in situ con el suelo de la región occidental en un lote de descanso presentado por Laura Melgarejo. Este es nuestro lote C7. Es un lote de descanso, como le decimos nosotros, corresponde a un 5% de lo que dejamos para lote de descanso donde ponemos Rusiciensis. Se sembró el 30 de enero, pero creo que tenemos un poquito de ratas, como se dice, con una lluvia de diciembre que fue de 97.3 y un perfil de 150 centímetros. Esto llevó 2 aplicaciones de insecticida. Su cultivo antecesor fue una soja que fue del año pasado con 618 kilogramos por hectárea, y el invierno del 2022 no hubo nada porque no se dio condiciones, y el cultivo de invierno del 2021 fue trigo con un rendimiento de 1.500 kilogramos por hectárea. Utilizamos, como ya habíamos hablado en Palmeira y también acá, utilizamos lo que es la Rusiciensis para la recuperación del suelo. También estábamos hablando del porcentaje de improductividad que presentan los peladares, que tenemos entre 20, 30, 40% en todo lo que es acá los peladares. Entonces utilizamos este cultivo para poder corregir esa improductividad, también la estructura, y también tenemos experiencia que utilizando una braquiaria Rusiciensis como antecesor producimos 800 a 1.000 kilogramos más con la soja. Bueno, nuestro amigo querido don Ken Morilla, máster en suelos, es uno de los principales responsables de la introducción de la siembra directa en el Paraguay desde el año 1992 en el proyecto fortalecimiento y recuperación de los suelos en Paraguay con la GTZ y el representante por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en aquella oportunidad. El ingeniero Ken Morilla sigue trabajando hasta hoy en el programa de protección de suelos del Ministerio de Agricultura, enfocado desde FEPACIDIAS, que es uno de sus principales fundadores también, hacia los grandes, medianos y grandes productores, y por otro lado por el trabajo que hace él en el Ministerio de Agricultura, fortaleciendo a los pequeños productores, con éxitos extraordinarios, sobre todo en la zona sur de Itapúa, y ahora están trabajando en diferentes puntos del país. Él nos va a presentar en este momento entonces la lectura, por decir, de la Calicata, este pozo que ven acá. Para los que no conocen, le llamamos Calicata. Es el lugar donde más o menos se van definiendo la posición del enraizamiento del cultivo en cuestión. Creo que este es una braquiaria Rusiciensis, para que vean un poco cuál es el beneficio. Lo que vamos a procurar hacer es un diagnóstico. ¿Qué es lo que vemos, de tal manera a poder dar una interpretación? Y ojalá sea bien participativo, porque es como un paciente que llegamos acá y tenemos que diagnosticar. Y el diagnóstico es más exacto cuanto más datos le da el paciente. El paciente va a ser el suelo y las experiencias de ustedes a nivel de campo. Porque no hay ciencia exacta en el tema de suelo. Ustedes vieron que en el primer día, ¿verdad?, el suelo cambia a 20 metros. No hay, entonces, lo que podemos hacer es explicar los principios. Acá esta Calicata fue hecho por el compañero César Villalba, el topo, le llamamos prácticamente a él. Ahí está el topo.
a mano ¿no? Y también la compañera ya Sonia Ramírez, que está colaborando también, y vamos a tratar de interpretar juntos todo eso que se habló, desde qué es peladar, si es la misma cosa de salinización, si es sodificación, qué diálogo que es acá. Y bueno, vamos en función a lo que veamos. Entonces aprendemos todos y nos divertimos un poquito también, de paso. Así que, si no hay preguntas, lo primero que llegamos aquí es tomarle la temperatura. Entonces, cuando él va al médico, le pone acá, o el termómetro. El termómetro acá, lo que primero que hicimos para saber, y el diagnóstico de cómo está, ahí está, creo que está 15 o 16 grados. 1,17. El 17 corresponde a la parte más alta en el primer 1 centímetro. Y en el otro más abajo está ya 15 o 16, donde está la compactación, ya la aguja no entró, es la temperatura. Entonces no hay gran diferencia. ¿Y qué nos indica la temperatura? Si es menos de 13 grados, fósforo, por ejemplo, ya hace más ya, que esté soluble y disponible, ya no, microorganismos ya se retraen, etcétera, etcétera. Entonces te podemos decir que este suelo está activo, que estas plantas pueden estar comiendo, etcétera, etcétera. Bueno, primer paso, lo que hicimos eso. Luego, el trabajo acá que hizo el compañero, trajimos un martillo. ¿Qué hace el médico? Le revienta la rodilla y le patea y acá le hicimos para ver, mediante el trabajo que hizo el compañero César, empezamos a martillo de goma. Muchos tienen ese dejo, pero aunque vamos a hacerle escuchar, a ver si se escucha. Escuchen un poquito. El ruido es una parte del estado de sequedad y dureza, ¿verdad? Tiene diferentes resonancias, entonces vemos que no está igual el perfil. Pero ¿por qué vinimos en este suelo? Sí, César, contanos cómo es acá, dónde es lo que se quemó, dónde es lo que encontraste. Buenos días para todos. Acá esta parte yo elegí una parte donde el peladar termina prácticamente y es algo leve acá, no es fuerte. Entonces esta parte decidimos dejar para que se vea esta parte donde yo abrí acá como una puerta, ¿verdad? Y acá, ahí donde está el señor, acá no se llegó a quemar todo el resto, ¿verdad? En el momento del quemazón entonces está más blanco, pero a partir de este acá empieza a peladar y termina más o menos esta parte, esta fracción. Y más esta parte ya... sí, que tranquilos, voy a acercar más. Hoy tomé un tranquilizante muy suave. Acá ya se ve más la raíz, cómo se manifiesta en esta área. Entonces, fíjense, y acá hice un raspado y el suelo es totalmente diferente. La humedad acá sí está abajo, pero se ve por capilaridad. Y acá encontré un caracol, un resto fósil. Y de acá se ve que es una estructura de suelo totalmente diferente, que capaz que sea uno de los inicios en la formación. Acá nos cuenta lo que entonces tenemos que saber. Aquí es peladar, esta parte, estaba todavía el peladar en proceso de recuperación. ¿Qué era el peladar? Entonces vamos a definir. Y esta parte sin peladar todavía, pero en proceso, nosotros le decimos en proceso de recuperación por la cobertura. Entonces, ¿qué es lo que es el peladar? Ayer dijeron, bueno, es un problema físico. Sí, es un puede ser una de las causas físicas, pero puede ser químico, puede complicarse, así como uno tiene fiebre y, bueno, oye, complica, pa. El suelo también se complica. Acá encontramos problemas físicos, problemas químicos, problemas biológicos. Entonces, pero no hicimos el análisis. En este momento somos médicos naturalistas. A ojímetro vamos a tratar de definir la enfermedad. ¿Cuáles son las probables enfermedades? Bueno, vamos por lo tentativo. Puede ser solamente salinización. Entonces hicimos, ahí en la pensión, hicimos lo que es la salinización.
Y la salinización es la subida de agua por capilaridad hacia arriba que lleva las sales o los elementos que están en el suelo, en la solución del suelo hacia arriba. Luego el agua se evapora y la sal, el elemento reacciona con el oxígeno y se forman óxidos o sales. Y eso es lo que le deja, muchas veces habrán entrado acá hasta en el monte o en algún lugar donde no sale nada, tiene color, ¿cómo se dice? Color marrón, y hay parte blanca. Blanca cuando hay, esa sal puede ser cloruro de sodio, puede ser sulfato de calcio, puede ser carbonato, o sea, la serie de productos que no sabemos porque no hicimos el diagnóstico. El análisis químico todavía no hicimos, ahora hay que hacerle, pues, si es la primera visita al médico, tenemos que enviarle al laboratorio para que gane plata también y te saque las muestras para... bueno. Así fue el tema. Entonces, ¿qué tenemos? La sal, entonces es la subida y este es el proceso. Muchas veces no tiene color. Ven acá, verán, no cambió el color. Entonces puede ser que no subió o no existe ese elemento que al reaccionar con el aire forme color. Hay sustancias o componentes que no cambian de color. Y las causas pueden ser varias, ¿verdad? Acá vinimos a encontrar, por ejemplo, que aparte de la temperatura le tomamos y pusimos un higrómetro acá. Está sediento. Pusimos de 0, calibramos a nuestro estilo y ya está en 35. O sea, está a 25 centímetros. Falta agua. Está succionando acá la bomba y ya está. Ese es el tema, vamos a suponer que es el equipo. El otro equipo más simple, al estilo naturalista, mirando el pipí más o menos, ahí le estamos derramando agua a ver si circula agua. No está circulando, ya hace rato estamos poniendo. Y está a 10 centímetros de la pared. ¿Qué significa? Hay dificultad de circulación de agua, solamente por capilaridad, y la capilaridad tarda, ¿verdad? Más bien está subiendo, después van a mirar el pocito que el agua en vez de bajar está subiendo, sube para arriba. Significa que hay capilaridad, agua que sube para arriba, es normal, ¿verdad? Entonces vamos encontrando diferentes síntomas. ¿Qué nos puede decir el diagnóstico? Acá el compañero César dice, y yo vine a ver, etcétera, etcétera, encontré. Bueno, aparte del sonido, usamos se perdió mi cuchillo, acá está. La dureza, a mano primero. A mano, ¿y qué es lo que encontramos? Estos primeros 9 centímetros encontramos blando. Después, ¿qué encontramos? Duro, como piedra, sin estar muy seco. Pero haciendo la comparación, ¿qué es lo que hemos encontrado? En este primer perfil tenemos que estar seco, y acá es el área en proceso de recuperación del peladar. Acá hay peladar, ¿verdad? ¿Qué encontramos? Que a lo largo de acá está mucho más seco, y si ven visualmente, dijo que cuántos milímetros de agua cayó, unos 50, algo así, ¿verdad? Y perfil de agua, no sé cuánto dijiste. Sí, 150 centímetros. Y fíjense, en la parte donde está sana y hay cobertura, o sea, tiene un proceso, todavía tenemos reserva de agua. Miren el color. Allá donde hay peladar, no tenemos agua. Y urgente está pidiendo, según el higrómetro, ahí el aparato, vamos a decir. Entonces, una primera conclusión es que, habiendo un sistema en mucha degradación biológica y química no sabemos qué es lo que tiene, no tenemos análisis. Si lo que realmente tiene carbonato de sodio, si tiene sulfato, no sabemos todavía por la reacción, pero por la vista, el pH 6.5. No hay carbonato. Si es alto, ya tenemos carbonato. 7.2. No es grave su situación, no hay carbonato. Posiblemente sulfato, entonces no cambia la acidez, se mantiene ácido. La gente viene de la región oriental, el suelo del Chaco, pH alto, no, hay pH 5, pH 6. Es cuestión de sustitución nomás, ¿verdad? Y el elemento que está dando eso, que es la exuberancia al carbonato y sobre todo del calcio. En muchos lugares no hay, por eso, para poder ir entendiendo.
Si bien el rally contó con una activa participación en todo momento, la calicata fue la parada más difícil de dejar atrás por el interés que despertó en los participantes. A tu criterio, teniendo en cuenta que los primeros 40 centímetros se pierde por evaporación, a tu criterio, después de la cosecha de soja, sembramos una cobertura de invierno. ¿En qué momento deberíamos de secar esa cobertura? Ahí ya entra tu instinto. Para previendo los datos de la próxima lluvia que va a venir. Exacto, sabiendo que el invierno es seco, que no tenemos lluvia, que el cultivo para formarse va a usar esa agua que está disponible. Sí. Y tenemos que esperar la lluvia de la primavera que cague el perfil para sembrar soja o maíz o soja. O sea, la cobertura va a ser tu ayudante de infiltración de agua. Sí. O aumentar la capacidad de infiltración. Esa es la teoría, vamos a decir, de todo que mueve eso. ¿Cómo infiltrar? Si va a empezar a llover septiembre, octubre, noviembre, no sé, en cada lugar, ¿verdad? A partir de allí que el agua que caiga corra menos y se infiltre. Es una teoría, vamos a decir. Ayer estuvimos viendo un lote de mileto que ya está con semilla y eso está chupando agua permanentemente, ¿no es cierto? Entonces, el motivo de pasar el rolo era justamente para cortar ese volumen de agua que está sacando para formar la semilla. Y entiendo que acá en este campo particularmente y en otros se está haciendo trigo, ¿no es cierto? Y ese trigo bombea agua durante el invierno, la poca humedad que juntan durante el otoño, ¿no es cierto? La está bombeando el trigo en el invierno. ¿Qué pasa después? Es la pregunta. La misma pregunta le hicimos a Moraes de Sá y todos esos grupos que hicimos la recorrida aquella vez. Y la respuesta que nos dio, y que bastante fue, señores, si vos tenés que está germinando la semilla de la rusiciencia, estás transformando en carbono. O sea que sí o sí te brinda el beneficio. Existen colegas argentinos del Chaco, de Santiago del Estero, Salta, algunos de Córdoba también, que proponen no hacer ningún tipo de cultivo justamente en invierno para guardar el agua. O sea que es absolutamente al revés de lo que estás comentando. Una discusión larga que teníamos nosotros en FEPASILIA con APRESID hace muchos años ya empezaron esas discusiones cuando en Córdoba no conocían los abonos verdes todavía. Yo hablo concretamente de nuestro colega y querido amigo Roberto Peinetti, que tiene 8.000 hectáreas de soja en Cruz Alta, Córdoba. Y él tenía esa idea en aquella época, ahora cambió absolutamente, pero siguen. Y son muchos los que vienen a Paraguay a proponer esa idea de no sembrar nada en invierno para poder guardar el agua. Es un comentario, pero va relacionado directamente a lo que estás diciendo en contraposición, lógicamente. Puede haber y puede estar en lo claro ello. Yo creo que hay otro aspecto que nosotros no estamos considerando, de que dejando la materia verde cubriendo los meses de invierno, tú estás también dándole la flora y fauna, activando la flora y fauna y enzimas y todo dentro del suelo. Lo que no va a pasar en caso de que no haya cultivo, porque la temperatura te va a aumentar, el suelo igualmente te va a secar y vas a tener más problemas con flora y fauna, lo que realmente te ayuda. Entonces, yo creo que esa parte que nosotros a veces no tocamos, la parte de microbiología, es parte del juego de lo que tú estás comentando, solamente para complementar. Yo simplemente para aclarar, en la zona nuestra, en los últimos 10 años venimos trabajando con cultivo de cobertura versus
manejo de barbecho químico, manejo largo. Durante los primeros años no tuvimos resultados positivos, los primeros 2-3 años, hasta que el sistema se acomodó. Nos costó mucho hacerle entender al productor de la necesidad de hacer cultivo de servicio y el secado. Hay un consumo de agua, eso es real, pero el momento de secado, por ahí el clave que vos le das corte al cultivo, y de ahí, cuando te empieza la lluvia, como decía el doctor, tenés el tiempo necesario para jugar el partido que se juega recién a partir de diciembre, enero. La cobertura y lo que comentaba recién de los microorganismos en el suelo para generar esos agregados son tan importantes como la rotación de cultivo también. Entonces por ahí es mejor hacer un cultivo con pocos milímetros, pero manteniendo esa materia verde, a que por ahí no. Por lo menos es la experiencia que tenemos nosotros de los últimos años. Yo estoy en Tucumán, Santiago del Estero y el sur de Salta. Desde promedio, hablemos, desde 500 hasta 700 milímetros. El Rally de la Soja, que culminó en la misma estancia Yeroviá de Carlos Casado S.A. La organización entregó un reconocimiento a cada estancia que permitió el paso del rally por sus parcelas y además generó el espacio para el intercambio de experiencias para mejorar la producción agrícola en el Chaco paraguayo. A 11 años del primer registro de superficies de soja en el Chaco, el alcance se calcula ya en alrededor de las 70.000 hectáreas. En la campaña agrícola 2012-2013 se registraba una superficie de 2.749 hectáreas, mientras que en la zafra 2022-2023 la APAX registra 70.707 hectáreas frente a las 67.347 registradas por Capeco. El Rally de la Soja es una carrera en la que todos ganamos porque aprendimos sobre cómo trabajar el suelo chaqueño y estuvimos aportando también ideas para otros trabajadores del campo que están apostando por una producción sustentable en la región occidental. Un suelo que realmente exige muchísimo del trabajador, pero que también aporta muchísimo en la producción de alimentos para nuestro país y para el mundo. Cerramos esta edición de Calidad Agrícola dándoles las gracias por acompañarnos, siempre invitándolos a que sigan con la programación de Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Hasta la próxima.